Estimados, estimadas, tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso cuando estén viendo el video. Continuando con las clases virtuales del curso de actualización de econometría, hoy nos corresponde la segunda clase con el tema número 2, que tiene por título Mínimos Cuadrados Ordinarios, MCO. El subtítulo del tema es Modelo de regresión lineal con dos variables y problemas de estimación. El método de mínimos cuadrados ordinarios es el método más común para realizar el análisis de regresión lineal. Como recuerdan en la clase presencial, donde les di un ejemplo para que se entendiera que era más o menos lo que se refería a una regresión lineal, es como cuando usted camina y se regresa en sus pasos para tratar nuevamente de volver a caminar por esos mismos puntos que usted describió. Pues más o menos eso es lo que explica la regresión lineal: tener una relación de una serie temporal de un tiempo, un periodo de un tiempo, y entonces tratar de verificar que la forma en cómo se presentaron esos datos se van a presentar nuevamente. Entonces los mínimos cuadrados ordinarios, sobre todo por ser es un método más intuitivo y matemáticamente más sencillo que el método de máxima verosimilitud, que es otro método para hacer los cálculos de regresión lineal. Como veremos más adelante, en el contexto de la regresión lineal, por lo general los dos métodos funcionan pues, por igual. El método de mínimos cuadrados ordinarios se atribuye a Carl Friedrich Gauss, fue quien lo ideó, matemático alemán. A partir de ciertos supuestos, el método de mínimos cuadrados presenta propiedades estadísticas muy atractivas que lo han convertido en uno de los más eficaces y populares del análisis de regresión. Para entenderlo, primero explicaremos el principio de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Pero es necesario que entremos en contexto y tengamos alguna somera explicación de algo que tiene que ver con la estadística. Existen 5 tipos de estadística y aquí vamos a relacionar dos tipos. Tenemos una estadística que es de carácter descriptiva. Esa estadística de carácter descriptiva se vale de las medidas de tendencia central, que son los cálculos de la media, de la mediana y la moda, aquellos que recuerdan cuando vieron estadística. Tenemos medidas de asociación, que son los deciles, los perceptiles, y tenemos las tablas de distribución de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, etcétera, etcétera. Pero también la estadística también es inferencial, y para hacer una estadística inferencial se vale de dos instrumentos, que son las medidas de dispersión, entre las cuales tenemos la varianza, la desviación estándar y los análisis paramétricos y no paramétricos, que son un análisis de magnitudes. Igualmente tenemos el análisis de correlación y determinación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente aquí? Que en estadística se tiene un universo, y en ese universo hay una gran cantidad de población. Cuando me refiero a población, no me estoy hablando de la población de seres humanos, ¿no? Me refiero a la población de los diferentes fenómenos y hechos que se presentan en ese universo, en la realidad, en la totalidad. Entonces, esa población, por lo general, pongamos un ejemplo, vamos a hacer un estudio de las vacas que dan leche. Entonces, hay un universo de vacas que dan leche y hay poblaciones de vacas que dan leche que tienen una categoría o que son una raza de vaca en particular. Entonces, cuando se va a realizar un trabajo estadístico sobre una vaca en particular o una raza, por lo general se toma una muestra de esa población. Entonces, aquí, en esta estadística, el trabajo va a estar concentrado en eso, en hacer inferencia. Es decir, a través de una muestra que se toma, nosotros vamos a inferir con una población. Y es aquí donde entra realmente la importancia de los mínimos cuadrados ordinarios. El teorema Gauss-Markov
dice, dado los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los estimadores de mínimos cuadrados dentro de la clase de estimadores lineales insesgados tienen mínima varianza. Desde el punto de vista de la estadística, es un estimador insesgado, no tiene sesgo, ¿no? Porque su varianza es la más pequeña, es la mínima. Cuando hablamos de varianza, estamos hablando de la dispersión que hay entre los datos. Más adelante se los voy a explicar con un cuadro que les voy a presentar. Entonces, el teorema de Gauss-Markov tiene tres características fundamentales. Es insesgado, tiene varianza mínima y tiene consistencia. Se dice que es el mejor estimador, es insesgado si la media de distribución del estimador es igual al parámetro. ¿Qué significa eso? Como lo expliqué anteriormente. Nosotros vamos a trabajar con una muestra que proviene de una población. Entonces, cuando nosotros realizamos un cálculo en estadística, que vamos a trabajar con una n cantidad de muestras, mientras menos sea la dispersión de los datos, significa que tanto la media poblacional como la media muestral van a ser iguales. Por eso es que se dice que es un estimador insesgado. Eso implica que los valores que existen en la realidad, los que yo voy a calcular, van a ser semejantes a esa realidad. Luego se dice que en estadística un estimador insesgado de varianza mínima es aquel que tiene la menor varianza que cualquier otro estimador insesgado para todos los posibles casos. Es decir, los estimadores, o estimar el cálculo de un parámetro, que es lo que se trata de esto, tiene varios métodos, hay varias formas de hacerlo. Pero la varianza, que es una técnica estadística, es la que mejor nos presenta los datos. Es la que mejor nos va a decir qué tan dispersados están o no esos datos que nosotros vamos a calcular. Y luego es consistente porque si yo quiero aumentar la muestra, eso no va a variar en lo absoluto el resultado que a mí me va a dar. Es decir, si yo trabajo con una muestra de 50 datos, eso me va a arrojar un valor. Si yo a esos 50 datos le agrego 50 más, el valor que me dio en un principio no va a variar en lo absoluto. Por eso es que se habla de que es consistente. De ahí la importancia de utilizar los mínimos cuadrados ordinarios para hacer estos cálculos. Cuando me refiero a mínimos cuadrados ordinarios, deben entender que se trata de los métodos que se utilizan para hacer los cálculos, es decir, las ecuaciones que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Estas ecuaciones las vamos a ver en la próxima clase presencial. En la siguiente lámina pueden observar un gráfico en donde vemos dos curvas, una que está muy alta y la otra que está a la mitad. Entonces, la que está muy alta me está indicando que los datos están menos dispersos que la otra curva que es más ancha. Quiere decir que la que está en el medio, la que está alta, es la que representa para mí la mejor opción para los valores con los que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque de eso se trata la varianza, de calcular la dispersión que tienen los datos con respecto a su media. Es decir, cuando yo elaboro un gráfico, ese gráfico ustedes se acuerdan cuando les ponían Y y Z, cuando se elabora un gráfico y yo voy a trazar una línea en función de unos datos que yo tengo, un dato para X, un dato para Y, yo voy a trazar esa línea. Entonces, esos datos, por lo general, van a estar siempre cerca de la línea. Mientras más cerca estén, o mientras más cerca esté la línea de esos datos, entonces la dispersión será menor. Por lo tanto, la varianza será mínima con respecto a la media. Y eso es lo que a nosotros nos interesa en el cálculo de los mínimos cuadrados ordinarios. En este próximo cuadro pueden observar lo que es un diagrama de dispersión. Ahí podemos ver unas notas que están en el lado de la Y, son las notas de matemáticas, y en el lado de en el lado de las X, las notas de matemáticas, y en el lado de las Y, la de estadística. Entonces se hace un cruce y vean cómo los datos
están agrupados de una manera tal que si yo quisiera trazar una línea por ahí, esa línea atravesaría casi todos esos puntos. Entonces, esa línea es la que me indica a mí cuáles son los valores que están más lejanos a los que están más cercanos. Lo explico con un breve ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer una media de la estatura promedio en un salón de clase. Entonces, en ese salón de clase, las estaturas que hay son 1,60 m, 1,70 m, 1,75 m, 1,72 m, 1,76 m, 1,80 m, 2 metros, 2,15 m. Entonces, cuando yo calcule esa media, lo más seguro es que la media de esa muestra me va a indicar que la estatura promedio será 1,70 m. Pero cuando yo veo mi realidad, yo veo que si yo trazo una línea y esa línea va a pasar por el 1,70 m, yo me voy a dar cuenta que por encima de la línea van a haber estaturas que llegan a los 2 metros y 2,15 m, que no van a estar dentro de esa recta. Y si voy por debajo, voy a ver que van a haber estaturas de 1,60 m, 1,65 m que están por debajo de la línea. Esa distancia que hay entre esos valores a la recta es lo que se llama el error estocástico. Y ese es el error que trata de corregir la varianza cuando la estamos calculando. Entonces, cuando yo hago ese tipo de cálculos, yo siempre tengo que tener en consideración que evidentemente van a haber datos que siempre van a quedar por fuera de esa línea. Eso lo que me indica a mí es que el método que debo usar tiene que ser un método que trate en lo posible de corregirme ese error. De ahí que por eso el uso de los mínimos cuadrados ordinarios, porque los cálculos que se hacen con él son los que tratan de cierta manera de tratar de aminorar ese error estocástico. Entonces, a medida que se incrementan la muestra, los valores del intersecto y del parámetro beta se mantienen. Esto es consistencia, como se los explicaba anteriormente. Yo puedo comenzar con una muestra de 50 datos, pero luego que el modelo está hecho, si yo le voy agregando más datos y los cálculos fueron hechos de la manera correcta, ese valor no va a variar, se va a mantener. De ahí la importancia del uso de los mínimos cuadrados ordinarios. El teorema de Gauss-Markov tiene unos principios por los cuales él se vale. Entonces tenemos el primer principio, que el modelo está correctamente especificado. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos un modelo econométrico, el modelo está completamente identificado con las variables que se supone intervienen de acuerdo a la teoría que estamos usando. Si yo estoy utilizando una teoría del consumo, ¿verdad? Y yo voy a hablar de la propensión marginal al consumo, que es la teoría de Keynes. Entonces, en esta teoría se habla de un consumo autónomo y de los ingresos. Entonces, ese consumo autónomo y esos ingresos que van a ser las variables Y, o que van a estar representadas en mi modelo por alfa, el intersecto, y por beta, que va a ser la pendiente de esa línea, son los que van a tener, los que me van a explicar a mí la variable del consumo, de la propensión marginal al consumo que indica Keynes. En clases presenciales vamos a ser más específicos en esto. Los parámetros deben ser lineales. Evidentemente, si vamos a trabajar con mínimos cuadrados ordinarios, que son el mejor estimador para una regresión lineal, entonces es obvio que el modelo o la ecuación sea de carácter lineal. De carácter lineal implica que cuando yo le doy datos a esas variables, cuando yo lo transfiero a un gráfico, el gráfico me va a elaborar a mí una línea. Y ahí que se llame lineal, o desde el punto de vista algebraico, va a ser una ecuación de primer grado. Otra de las características es que hay homocedasticidad. ¿Qué significa eso? Uno de los supuestos del modelo de regresión lineal es la heterocedasticidad. Recuerden, homo se refiere a uno, hetero se refiere a varios. Entonces, homocedasticidad me está hablando de la elasticidad o de la
de la forma en cómo los datos se pueden ampliar o disminuir de acuerdo al ejercicio que yo estoy haciendo. Entonces, la homoelasticidad me dice a mí que la elasticidad de los datos es homogénea, no hay datos dispersos que me puedan dañar el modelo. Entonces, cuando yo elaboro un modelo econométrico de carácter lineal, una regresión lineal simple, debe existir homoelasticidad. En caso de que no exista, entonces, bueno, hay un método que se debe aplicar para corregir ese error. Eso lo veremos después, más adelante, en otro tema. No existe correlación entre las perturbaciones. ¿Qué significa eso? Recordemos que el modelo va a tener un error estocástico. Todo modelo matemático, todo modelo econométrico tiene un error. En estadística se trabajan con errores porque hay variables que lamentablemente nosotros no podemos manejar. Ya eso está ahí. Ya esos son datos que surgen en un momento determinado y no se pueden variar. Ya esos son datos que están determinados. Entonces recuerden que, como lo expliqué en la clase pasada, existen variables dependientes y las variables independientes, o la variable explicada y las variables que explican. Entonces las variables que explican son variables determinadas, ya tienen un valor. En cambio la y, que es la variable dependiente, ella va a adquirir un valor según las variables determinadas. Entonces, ahí en ese tipo de variables, en ese tipo de error, no puede haber correlación. ¿Qué es correlación? Que haya relación entre las dos variables. Co significa dos, es sufijo que indica dos. Entonces, cuando yo hablo de correlación, estoy hablando de la relación que hay entre dos variables. Entonces, en este caso, no puede haber relación entre las perturbaciones que se presentan. La covarianza entre nu y el valor de x inésimo es cero. ¿Qué significa eso? Hay una ecuación que yo voy a utilizar para calcular algo que se llama covarianza, que así como es la correlación, la covarianza es la varianza entre dos variables. Entonces, esas variables van a ser los valores de x y los valores del valor estocástico, del error estocástico. Entonces, cuando yo hago ese cálculo, eso me debe dar cero. Si no me da cero, entonces hay un error en el modelo. El número de observaciones es mayor que el del parámetro. Ese es el valor de la muestra. El valor de la muestra siempre va a ser mayor que el parámetro. Si yo trabajo, un ejemplo, en este caso, una ecuación lineal simple, yo voy a trabajar nada más que con dos variables que explican la variable dependiente. Entonces, son dos parámetros que yo voy a tener ahí. Pero yo puedo trabajar mínimo con más de 50 muestras. Entonces, 50 muestras es mayor a dos parámetros. Entonces, el número de observaciones, que son las muestras, siempre será mayor al número de los parámetros que conforman la ecuación. Existe variabilidad entre los valores de x inésima. ¿Qué significa que existe variabilidad? Que todos los valores que yo tome de la x no van a ser iguales, no son constantes, varían. Si usted agarra y toma una serie del tiempo del Producto Interno Bruto desde el año 2000 hasta el año 2022, usted se va a dar cuenta que ese valor del Producto Interno Bruto siempre va a ser diferente en todos los años o en todos los trimestres o en todos los semestres, dependiendo de cómo sea el cálculo que se está realizando. Pero siempre va a existir diferencia, eso es variabilidad. No hay multicolinealidad perfecta. La multicolinealidad también es otro error que se presenta, o otro supuesto que se presenta en el modelo de regresión lineal simple. ¿Qué significa eso? Es la linealidad, es decir, no existen múltiples líneas, va a existir una sola. Entonces, por eso es que no hay multicolinealidad perfecta, o sea, no existen varias rectas, va a existir una sola. Y para finalizar, los valores de x no son estocásticos, es decir, son fijos de una muestra que se repite, como lo expliqué anteriormente. El único valor que es estocástico, que tiene que ver con probabilidad, estocástico significa que cambia.
El único valor que es estocástico es el valor de la Y. Los valores de X no van a ser estocásticos porque ya esos valores están determinados, ya esos valores existen. Yo voy a meterme en la página del Banco Central de Venezuela y voy a tomar el valor del Producto Interno Bruto, ya ese valor está ahí. Entonces ese valor ya está determinado, ya existe, ya surgió, ya se dio. Pero el valor del consumo, por ejemplo, yo lo voy a recibir o lo voy a conseguir haciendo los cálculos de todo ese valor del Producto Interno Bruto. Entonces, ese valor de la Y sí es estocástico, porque sí tiene una probabilidad. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos en esta próxima lámina la especificación de una relación econométrica, lo que yo le hablaba anteriormente, ¿verdad? De que el modelo econométrico tiene que estar especificado. Entonces, aquí tenemos un valor de Y, que es el valor de la variable que vamos a estudiar, que es una variable dependiente. ¿De quién depende? De lo que está del otro lado de la igualdad. Depende de alfa, que es el intersecto. ¿Qué es el intersecto? El intersecto va a ser el valor que yo voy a utilizar en caso de que el próximo valor del parámetro, que es beta, no sea correcto, no exista, o no se dé ningún valor. Entonces necesariamente tengo que usar el valor del intersecto, que es alfa. El valor de beta, o de verso 1, es el valor de la pendiente. La pendiente es la inclinación que va a tener la recta en el gráfico que yo voy a elaborar. Ese valor de beta, de parámetro beta 1, está acompañado por el valor de x, x1. El valor de x1 es el valor que yo voy a buscar en los datos. Cuando yo consigo mis datos, entonces, dependiendo de cómo yo lo esté trabajando, si es por año, si es por trimestre, si es por semestre, él va a tener un valor. Entonces, ese valor, junto con el parámetro beta, va a dar un coeficiente. Y ese coeficiente es el que me da a mí la inclinación de la recta y es el que me va a permitir a mí hacer un análisis. Y luego tenemos lo que hablaba, el error estocástico, que también tiene una forma de cálculo. Ese error estocástico va a tener unos parámetros y un test de hipótesis, el cual a mí me va a indicar si el valor es lo suficientemente aceptable, sí o no. Entonces, insesgado. ¿Por qué decimos que el valor de alfa es insesgado? Vean aquí que el símbolo de alfa tiene una rayita arriba. Luego dice igual a alfa, que es el valor esperado. Esa alfa que tiene la rayita arriba es la representación simbólica de la población que yo estoy estudiando. Entonces, en el caso del Producto Interno Bruto, esa rayita, esa alfa con rayita arriba, me está hablando a mí de el valor del Producto Interno Bruto de toda una vida. Pero evidentemente yo no voy a tener la capacidad, desde el punto de vista logístico, de conseguir los datos de toda una vida. Hay un trabajo arduo, pues. Entonces, el valor que yo espero, que es el valor de alfa sin la rayita arriba, es el valor que yo espero debe ser igual a ese valor de la población. Igual pasa con el valor de beta. Beta también va a tener un valor en su población, que es el valor real. Entonces, el valor que yo calculo cuando yo hago saco mi cuenta, elaboro mi modelo y saco mi cuenta con mis ecuaciones estadísticas, ese valor va a ser semejante, igual a ese valor poblacional. Esto es un tema que lo vamos a ver con más claridad en la clase presencial cuando hagamos los cálculos en el salón de clase, en donde ustedes se van a dar cuenta cómo se van haciendo los cálculos y los valores se van acercando a la realidad o a la totalidad de los valores con los que yo estoy trabajando, con el valor poblacional. Por eso que aquí tenemos que tener muy presente que nosotros vamos a trabajar con una media poblacional y con una media muestral. Es decir, va a existir una media, un dato de la media que es de toda esa población. Pero yo también voy a trabajar con el dato de la media o mi promedio. La media, recuerden que es un promedio. Usted agarra 50 datos, lo suma, lo divide entre 50 y eso le va a dar a usted un promedio. Esa es la media. Entonces, con la población también se hace ese trabajo.
Entonces, ambos resultados tienen que ser iguales. Por eso es que se dice que los mínimos cuadrados ordinarios son insesgados, no tienen sesgo. No hay ningún sesgo porque los valores que yo estoy calculando son los que yo esperaba, porque son los que tienen en la población. Entonces, el modelo lineal simple está conformado de una variable dependiente, está conformada por un intersecto o una constante, está conformada por el coeficiente angular de regresión, que es la inclinación que va a tener esa recta, está conformada por la variable independiente, que es la variable que es el dato que yo voy a buscar, y conformada por el error estocástico. Entonces, vean que esta ecuación tiene tanto el más como el menos, ¿no? Porque esta es una ecuación general. Cuando ya yo elaboro mi ecuación, dependiendo del concepto de la propuesta teórica, eso ahí será o más o será negativo. Eso depende de lo que presente la teoría. Bueno, y ya con esto culminamos la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, cualquier situación, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden utilizar el grupo de WhatsApp, pueden hacerlo por correo electrónico o pueden hacerlo a través del salón virtual Classroom. Recuerden que estamos pendientes por entregar la asignación de la primera clase y la asignación del ensayo del texto de Schuster. Entonces, bueno, no queda más que despedirme. Hasta la próxima clase. Nos vemos este próximo jueves 16 o 17, no recuerdo ahorita. Ya yo les envié el correo para la clase presencial. Por favor, les agradezco la máxima asistencia. Entonces, bueno, hasta pronto.